Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida de hace un par de semanitas, pero tenía pendiente, como comenté en algún vídeo anterior, traer al ganador del torneo, que ya lo comentamos, el Sharjah Masters Arjun Erigaisi, y no tiene desperdicio la partida, es muy potente y bueno, pues se enfrentaba a Nodirbek, no Abdusattorov, sino también otro jugador siendo Yakuboev, que juegan juntos, por ejemplo, en los campeonatos que hay por equipos, etcétera, y bueno, pues también de Uzbekistán y bueno, pues también con un puntaje bastante alto. Vamos ya con la partida, los relojes en marcha, 4 de 5, era presencial este torneo si recordáis, y apertura italiana tras estos movimientos Yugo Piano. Tras estas jugadas, línea principal con C3, preparando algún tipo de ruptura en B4, D4, atacando siempre al alfil. Además, este movimiento priva al caballo de controlar las negras pues un poquito mejor, pues esta casilla de D4 y caballo F6, bueno, pues respondiendo y atacando en E4. Tras estos movimientos de 3, decide defender Erigaisi el peón atacado, enroque por parte de ambos jugadores, y D5, Yakuboev decide romper en el centro. E por D5 siendo los primeros cambios, caballo por, y ahora torre E1 desarrollando la torre y doble ataque sobre este peón. Para defenderlo lo hace indirectamente clavando al caballo. Alfil G4, H3 mantiene la clavada, y tras B4, como decíamos con esta idea, hay posibilidades por parte de las negras, siendo un alfil bastante punzante o incisivo sobre el punto de F2, decide llevarlo a E7 y esto lo aprovecha de alguna manera para ganar un peón Erigaisi, ya que ataca ahora con este movimiento B5 al defensor de esta casilla, ¿no? Se juega B5, caballo A5 atacando al alfil que está defendido, y de momento peón arriba. De momento hay partidas en las bases de datos con estos movimientos, por lo tanto se puede decir que todavía es teórico, pero aquí tras alfil por F3 parece que es un movimiento algo dudoso. Por lo más jugado en esta posición, aun con peón de menos, es jugar caballo F6, ¿no? Por un lado, bueno, pues hay ataque también por parte de las piezas blancas sobre piezas negras, por lo tanto te retiras por un lado y por otro lado defiendes el alfil atacado. No obstante, y por ver otra posibilidad, y si las negras deciden capturar en C4, el tema es que tras peón por sigue habiendo estas amenazas, y aunque caballo F6 pues salva ahora el alfil atacado, se cambian damas y como vemos el alfil, bueno, pues quedaría indefenso. Por lo tanto es importante capturar con el alfil, quedando, bueno, pues a falta de algunos tiempos las negras para traer las torres al centro, pero incluso haciéndolo con la torre realmente, bueno, pues se pierde la pieza, pero se recupera tras este jaque cayendo en la próxima jugada. Es verdad que existe torre E1 atacando a la torre, y si torre por, caballo por, pero tras alfil por F3 no puedes capturar ya que te está cayendo la torre entera, jaque y además quizás el alfil, por lo tanto todo esto, bueno, pues de alguna manera seguiría la partida con algo de ventaja por ese peón de más por parte de las blancas, pero bueno, por ver la línea que me parecía interesante con esos golpes, ¿no? Nueva partida tras alfil por F3, parece un poquito más floja, dama por F3, muchísimo ataque sobre este caballo, y ahora lo que se juega es caballo B6. Otra opción era traer el caballo a F6 con doble ataque sobre este peón, por lo que aquí se decide jugar alfil B3, al menos si se captura, que no lo hacen las piezas negras. Bueno, pues el tema es que ganarían la pareja de alfiles, pero por otro lado, bueno, pues las piezas blancas parece que están bastante activas. Como vemos, el caballo ha dejado de defender, por ejemplo, esta casilla o este peón de B7, y la dama se puede infiltrar. Quizás una vez defienda este peón atacado, posiblemente atacable por parte de la dama negra, pero parece que está mejor. Por lo tanto, no es capturable, por decirlo así, y alfil F6. Se desarrolla el alfil, ataca la torre, de momento el caballo defiende en C3 y torre F5. Parecía torre 4 un poquito mejor para las blancas a fin de tener a raya, por decirlo de alguna manera, o tener controlada la columna E. La cede Erigaisi tras este movimiento, torre F5, pero por otro lado es verdad que el alfil parece que está clavadísimo, al menos hay muchísima presión sobre el punto de F7, y además, o de momento lo que se juega es A6. Como vemos, estos caballos, sobre todo el de A5, pues es verdad que podía capturar, pero hemos visto que tampoco merecía la pena. Y la idea de este movimiento, bueno, pues por un lado es atacar a este peón, ya que además este caballo ha quedado un poquito ahí, pues encerrado, ¿no?
Por otro lado, y para defender esta posición, que tampoco es que fuese para ganar, lógicamente hay que hacer algo tras este jaque, parece que alfil de 2 podría ser una buena respuesta. Bueno, seguimos con la partida, se juega a 6, peón por torre por a6 y Yakubov además tiene una amenaza bastante seria en la posición, que a una jugada como alfil e3, que no juega Erigaisi, bueno, pues estarían perdidas, ¿no?, las piezas blancas, ya que tras caballo por gana pieza y si peón por caería la torre de a1 y con ello la partida. Por lo tanto, retira el alfil a tiempo, además lo trae a una diagonal que de momento hay piezas de por medio, pero buen seguro va a ser un alfilazo, y tras estas jugadas ahora sí torre e8 y alfil e3. Comenta rápidamente que a una jugada como caballo c6 trayendo esta pieza al medio y también pues taponando el ataque por parte de la dama sobre el punto de f7, d4, bueno, pues vuelve a ser muy interesante, ¿no? Deja al caballo que se ha desarrollado pues casi sin casillas, el alfil tampoco tiene buenos movimientos y bueno, pues las piezas blancas están bastante fuertes, ¿no?, con dos alfiles ya bastante activos. Bueno, pues en la partida se juega torre e8 amenazando en esta posición, alfil e3 es lo que se contesta y c6 siendo quizás una imprecisión. Parecía que un movimiento como torre e6 o hacer algún tipo de maniobra con el caballo podía ser interesante, al menos el que pueda estar un poquito más o menos mal que este caballo de a5, la torre de a6 también de alguna manera pues quedaba rara, y el tema es que con esta jugada, bueno, pues hay bastante presión sobre esta pieza y c6 ya en el tablero. Por otro lado, comentar que g6 no es posible, ataca la torre, pero lógicamente hay presión también, no solo sobre el punto de f7, sino sobre el punto de f6. Bueno, en la partida se juega c6 y caballo de 2, teniendo una idea diabólica por parte de Gukes, ya que entrega este peón que capturan las piezas negras, a cambio la presión es tremenda sobre el punto, perdón que se me cambian ahí cosas, sobre el punto de f7, pero el tema es que bueno, hay bastantes temas. De momento las piezas negras atacan a la torre, parece que movimientos como traerla de 1 o b1 como pasa en la partida pues es interesante, ya que hay doble presión sobre este caballo de momento bien defendido, pero eso sí ata las piezas negras a no tener casi movimientos como por ejemplo la dama. El tema y lo que amenazan las piezas negras lo vemos in situ ya que pasa en la partida. De momento se juega g6, ahora vemos la amenaza, ¿no? A un movimiento como f6 quitando pues fuerza en la posición, vemos que la barrita salta debido a este gran movimiento que es caballo e4, ¿no? Ataca el alfil y si se intenta salvar de 4 con más ataque se salva en c7, pero el tema es que incluso ya puede sacrificar una pieza ya que tras peón por la dama no puede capturar. Bueno, pues alfil o los dos alfiles, la dama y esta torre que puede venir directamente a h5, bueno, pues parece que gana la partida más rápido que tarde. De ahí que no se juega f6, g6 ataca la torre permitiendo la entrada en f7 y aquí por ver otra línea también muy potente, se entrega la torre a cambio del alfil, es lo recomendado, y aquí las piezas negras no pueden defender este peón, ya que por ejemplo, bueno, pues si la dama se retira dejaría indefenso este caballo que además está atacado hasta en 2 ocasiones. Por lo tanto, a una jugada como caballo de 5 y al menos traer una de estas 3 piezas hacia el centro, el tema es que se recomienda jugar un movimiento como dama g3, capturar en f5 y bueno, pues las piezas blancas siguen estando muy fuertes, ¿no? Bueno, decide Gukes de momento entrar en f7 y a cambio permite este tema táctico por parte de Yakubov que no funciona del todo. Parece que a esta posición lo mejor para las piezas negras, siendo bastante difícil, era un movimiento como dama de 5, ya que ataca 2 veces en f7, se está buscando el cambio de damas. Y por otro lado, bueno, pues tras jugar torre c7, que es una de las líneas que marca la máquina, dama por f3, caballo por f3, evitando el doblaje de peones y caballo de 5 con ataque sobre esta torre, parece que todo sigue con igualdad, ¿no? Tras torre de 7. El tema es que aquí lo que hace es entregar la calidad, aunque no realmente, ya que lo que hace es eliminar al defensor de esta pieza y entrega una torre a cambio de ganar 2 piezas, pero bueno, pues Arigay se había visto un poquito más allá. Esto pasa en la partida, como vemos la barrita ha saltado ya un par de jugadas atrás y el tema es que ahora esta torre se lleva a f1, se está amenazando entrar en f8 y ganar la dama, torre a 8 la defiende
y tras dama F2, simplemente atacando el alfil, este se retira C3 y D4, quedando el alfil junto con estas dos piezas pues completamente fuera del juego. Además, tras este movimiento previo G6 y la entrada a la torre en F7, pues las debilidades que hay en casillas negras y el ataque parece que va a ser muy potente, ¿no? Un alfil también bien situado, aunque de momento frenado por peones negros. Tras estas jugadas, ahora sí se juega caballo D5. Si el alfil se salva B4, se lleva B4, pues existe la misma idea que pasa en la partida, por lo tanto no lo hacemos directamente in situ. Y tras caballo D5, ahora viene, bueno, pues un primer bombazo que es alfil por G6. Brillante jugada que marca la máquina. Y además, bueno, pues no se puede capturar, ¿no? En caso de hacerlo, esto no pasa en la partida, simplemente dama G3, amenazando temas de mate en un par de jugadas y es insalvable. Una jugada como caballo E7, bueno, hay otras opciones que tampoco funcionan, pues simplemente dama H4 y inevitable el mate en H7. No obstante, bueno, pues para intentar buscar temas se juega caballo por E3 y ahora un nuevo bombazo que... bueno, parece fácil, pero a la vez difícil, por lo menos para mí es lo que juega Erigaisi y bueno, pues lo tenía todo muy bien calculado y el movimiento que hace brillante nuevamente es torre G7, entrega primero el alfil, no se lo cazan y tras estos movimientos Yakubov decide abandonar, ya que la amenaza pues es tremenda, ¿no? Tienes que capturar, ya que en caso de retirarte a H8, bueno, pues torre por y sería mate con la dama en F7 y en caso de no capturar capturar la torre, perdón, rey por G7, bueno, pues te entra la dama, ¿no? En F7 con jaque, rey H6, nuevo jaque, se da unas cuantas vueltas y tras dama H5 sería mate, ya que el rey, bueno, pues no tiene escape. Parecía sencillo, ¿no? Torre G7, pero me ha parecido fantástico ese movimiento, lo marcaba la máquina, brillante, y también el anterior, entregando, bueno, pues pieza para rematar la partida de esta manera, aprovechando, ¿no? Las piezas que estaban orientadas justo al otro lado del tablero. Bueno, por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.